Muy bien, de nuevo hoy Mateo 9, versículo 1 al 8. Se encuentra aquí la historia de la redención, se encuentra aquí el concepto de la salvación en una sanidad tan famosa como la de un paralítico. Claramente, la frase que retumba en nuestros ojos en esta mañana, en esta lectura, y nos guía a la historia de la salvación es: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Yo, por ejemplo, varias veces les he compartido que fui guiado a la fe por mi mamá. Ella en esa ocasión era la maestra de la escuelita dominical. Yo tenía 7 años, me recuerdo que ella nos compartió a los niños ahí la historia de la salvación y cerramos nuestros ojos y repetimos una oración y venimos a Cristo muchos de los niños que estábamos ahí. Ahora, saliendo de ahí, pues estoy casi seguro que mi mamá llegando a la casa me pegó y me dio vara porque seguro me seguí portando mal, ¿verdad? Más adelante, pues aprendí cosas en la calle que no debería haber aprendido. Dije, hice, pensé, me comporté cual pecador. Y recuerdo muy bien que ya teniendo un poco de más conciencia en la fe en Cristo, un día de repente desperté a la realidad y dije: ¿de verdad que yo soy un gran pecador? Hice una confesión de fe y me he seguido portando como cualquier pecador. Y de repente llego a la conciencia de decir: no, tengo que luchar en contra del pecado. Y entonces vengo a una conciencia diferente de la salvación. Y recuerdo muy bien cuando entendí que mi pecado es un problema grave delante de Dios. Cuando asalto la santidad de Dios, no es cualquier cosa. En el momento en el que yo peco, la ira de Dios se desata en contra de toda inmundicia e incredulidad de los hombres, dice Romanos 1. Y cuando esa ira viene directo a mí, debido a que he creído en Jesucristo, Jesucristo se interpone y dice: Padre, William se ha arrepentido y ahora hay fe en él. Cuando dice aquí tus pecados te son perdonados, no es cualquier cosa. Y vamos a ver que el centro del pasaje que hoy estamos analizando tiene que ver de nuevo con la historia de la salvación, con la historia de la redención. ¿Saben qué es lo que pasa? Que hemos convertido la redención en algo, en nuestra mente y en nuestro corazón. En la conciencia cristiana moderna, la redención pasa a ser un asunto como: ay, sí, hombre, cualquiera dice esa oración. Cualquiera entiende que sus pecados son perdonados. Cualquiera dice eso. Pero créanme, ¿por qué en esta iglesia todas las veces que ustedes tengan un bosquejo van a tener una historia de la salvación? Porque para nosotros la historia de la salvación, la historia de la redención, no es cualquier cosa. Es el destino eterno de la humanidad. Es la historia central de toda la escritura. Por eso la escritura inicia con orden creado, la caída y la rebelión del hombre, el proceso de la redención y la glorificación de Cristo. Esa es la historia de la Biblia. Sí, la Biblia habla de muchas otras cosas. Habla de todos los temas que podríamos imaginarnos, pero su tema central es la historia de la redención. Y cuando dice al paralítico: tranquilo, tus pecados te son perdonados, eso no lo está diciendo a nosotros también. Posteriormente a esto, Jesús proclama como aquel que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y se proclama así. Parece ser entonces el tema central del pasaje. Y de nuevo aquí la historia de la redención brilla en la escritura en este pasaje. Aunque Mateo omite el detalle de los amigos del paralítico abriendo el techo, ¿sí? Y bajando al paralítico con unas cuerdas, ¿no? Y los pasajes alternativos del Evangelio de Marcos y del Evangelio de Lucas sí tratan este detalle, ¿no? Los techos en el primer siglo se creen, algunos teólogos dicen que generalmente estaban hechos de materiales porosos con una mezcla de lodo y cosas por el estilo para que pudieran ser escarbados, ¿sí? Y por eso fue fácil abrir un hoyo en el techo de la casa donde Jesús estaba. Imagínense si hubiera habido losa o algo así, no se hubiese podido abrir nada ahí. La cama, cuando Jesús dice toma tu lecho y anda, o toma tu cama y anda, en el Antiguo Testamento las camas eran una cuestión pues muy práctica y muy sencilla.
las armazones de madera y eran pues, digamos, en algún sentido en las casas, pero mucha de la gente en el primer siglo cargaba su cama en la espalda, porque era lo que llamaríamos un petate, ¿no? un pequeño pedazo de tela que se podía poner en cualquier lado y se dormía en el piso. Entonces, la cama de alguien iba en la espalda de los viajeros incluso, ¿verdad? Vamos a viajar a tal lugar, nos va a tomar 4 meses en llegar. Todos llevan su cama. Sí, era un petate que andaban ahí en la espalda para ir a dormir en cualquier lado. El dormir a la intemperie, pues era un asunto muy común, ¿sí? Aquel que se dormía en la intemperie simplemente enrollaba su cama y se iba. Tal como lo mencionamos en otros pasajes que hemos predicado cuando Jesús ha sanado a otros, hay que entender también el contexto de las enfermedades, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la salud era entendida como una recompensa por la obediencia a la ley de Dios. ¿Sí? Cuando la ley se establece después del monte Sinaí, la conciencia israelita era: vamos a tener salud si obedecemos la ley de Dios. Si tenemos enfermedad es porque hemos desobedecido la ley de Dios. Esa era la conciencia sobre la enfermedad y la salud en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento parece ser lo mismo, pero con un poco menos de intensidad. Por eso, aquellas preguntas cuando Jesús, le preguntan a Jesús: mira, Jesús, está ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque esa era la conciencia, ¿no? Esa era la forma de pensar. Estás enfermo. O sea, ¿y qué pecado cometiste? Ese era el asunto. Aunque Mateo no nos da esta relación directa entre el paralítico tenía tal pecado y por eso era paralítico, de una u otra manera la Escritura nos deja ver lo siguiente. En el orden creado en Génesis, todo era perfecto. Cuando el pecado entra la maldición y entra el resto de los males que hoy la humanidad experimenta. Aunque sea indirectamente, la enfermedad está relacionada con el pecado. El pecado trajo a la humanidad la enfermedad. Y ese es el contexto de lo que hoy estamos viendo en este pasaje. Jesús acaba de salir de la comarca de los Gadarenos. El domingo pasado estuvimos predicando sobre la liberación de los endemoniados gadarenos. Los gadarenos pierden un montón de dinero porque pierden los cerdos y todo lo demás. Y le dicen: no, Jesús, vete de aquí, porque si ya nos hiciste perder los cerdos, ni cuanto más dinero nos va a hacer perder, mejor vete. Entonces Jesús se vuelve a subir a la barca y ahora regresa acá a esta comarca. La casa en donde Jesús se encontraba se llenó. Dice Marcos que ya no cabían ni aún en la puerta, ¿sí? Yo no estudié una carrera en la Universidad de San Carlos, pero sí recibí algunos cursos ahí. Y recuerdo que cuando empezaba el curso, se llenaba el salón, ¿no? El maestro allá y habían hasta en la puerta de la clase había gente afuera, ¿va? Porque para ver más o menos escuchar. Nomás pasaba la huelga y todo eso, pues ya todos iban a su casa, ya nadie llegaba a estudiar, pero al principio era así, ¿no? Y así estaba Jesús, lleno en esa casa y no cabía nada. Mateo omite estos detalles que les dije sobre el asunto de que abren el techo, pero los pasajes alternativos nos hablan de que Mateo está hablando específicamente del mismo evento, de la misma sanidad que es la que estamos viendo acá. Dice que traen a Jesús un paralítico. Este término es un término médico, ¿sí? Y viene del griego paralíticos con una Y intercalada. Y básicamente significa discapacitado, débil de las extremidades. Y dice que cuando mira la fe de los que traen al paralítico, entonces procede, y esto es bien importante porque Mateo no lo deja al azar. Jesús procede a perdonar pecados primero y luego a sanar la enfermedad. Esto es bien importante y lo vamos a desarrollar un poquito más conforme vayamos viendo el pasaje. Es importante notar que cuando Jesús mira la fe de estos hombres, probablemente los amigos del paralítico, no mira en ellos una inseguridad, no mira en ellos una incertidumbre.
Dice que ellos vinieron a Jesús con esa fe que dice Mateo. Entonces Jesús mira la fe de ellos. El término fe que aparece aquí es el término en griego pistis, que es el mismo término que se utiliza en Hebreos 11, el famoso pasaje de la fe. ¿Qué significa el término pistis? ¿Qué significa la palabra fe? ¿Sí? La palabra fe significa confianza absoluta, certeza. Cuando alguien tiene fe, no viene a probar si, no viene a testear si tal vez. No, la fe es una confianza absoluta. Es una certeza total. Estos amigos del paralítico dicen, vamos a entrar por ahí y no se puede. Por allá tampoco. Abramos el techo. Están seguros. Estamos seguros que en el momento en el que pongamos a nuestro amigo enfrente de ese Jesús, lo va a sanar. Ellos tenían esa fe, certeza. No estaban probando. Y esto es un tema bien importante. Estos hombres se atrevieron a esto porque no estaban probando. El doctor Silvio Tolini, yo le mando constantemente los bosquejos antes de predicar. Y él me decía, el paralítico era un elegido, tal como el ladrón en la cruz. ¿Por qué? Porque los elegidos, los predestinados por Dios, no carecen de fe. Los elegidos por Dios, como dice Efesios, no tenemos esa incertidumbre. Ay, sí, yo voy a probar esto del cristianismo a ver si me funciona. Eso no es cristianismo. El cristianismo es aquel, yo voy a vivir así porque tengo la certeza de acercarme a este Jesucristo. La fe que tenían estos amigos del paralítico era un regalo de Dios en ellos. Cada uno de nosotros tenemos esa fe porque nos es dada. No la produjimos nosotros de nuestro impío corazón, sino que fue una fe que Dios nos regaló. Ahora, Jesús inicia animando al paralítico y lo primero que le dice es: tus pecados te son perdonados. Cualquiera que estuviese allí esperando hubiese pensado que lo primero que Jesús debía hacer era sanar al paralítico. Si no era todo no era ese el objetivo, pues el objetivo de poner un paralítico ahí es que lo sane. Ahora, ¿quiénes querían eso? Los que esperan el show, ¿verdad? Los que quieren ver, wow. Nadie estaba ahí esperando que este perdonara los pecados del otro. ¿Por qué? Porque eso no se mira, eso no se palpa. No puedo tomar fotos cuando se levanta ese de su... No puedo. Aquí Jesús inicia perdonando pecados y luego sanando. Jesús inicia por el hombre interior. Ahora, el hombre interior no estaba paralítico. El hombre interior no tenía gripe. El hombre interior no tenía una enfermedad de esas bien duras. No, el hombre interior estaba muerto. Ese es el punto principal de esto. El hombre interior no estaba enfermo. Eso es un punto que necesitamos recalcar y tener en nuestra mente, porque esa es precisamente la vista arminiana, semipelagiana, la vista católica, de que el hombre interior está accidentado, está muy golpeado y necesita la ayuda y la asistencia de Dios. No, mis hermanos, por eso es que Mateo nos explica esto primero. El hombre interior estaba muerto en sus delitos y pecados, no estaba paralítico, estaba muerto. Por eso es que Jesús inicia por el hombre interior, perdonando pecado. Si bien Mateo no nos da ninguna indicación, como les decía, de un pecado específico que había provocado la parálisis de este hombre, sí debemos notar que de alguna manera, en algún sentido, la muerte interior de este paralítico le afectaba en su cuerpo. El perdón aquí de los pecados no es una especie de provocación. Algunos interpretan mal este pasaje diciendo que, sí, Jesús inició perdonando pecados para apoyar el hormiguero de los fariseos y de los saduceos que estaban ahí. Jesús andaba ahí
picando una pelea. Jesús quería ser controversial. No, eso no es lo que Mateo nos está diciendo. Jesús no perdonó pecados para generar una pelea, una controversia. Debido a lo que hemos estado interpretando de este libro de Mateo, pasaje por pasaje, ya en estos 10 meses, ¿verdad? Hemos de entender que Jesús actuó de acuerdo a su naturaleza. Recuerden, ¿qué significa el nombre Jesús? El nombre Jesús significa Jehová salva. Jesús perdonó los pecados de este hombre porque esa era su misión y la naturaleza de su misión. Jesús vino a salvar. Jesús vino a perdonar pecados. ¿Sí? Entonces Jesús no vino a liberar a este hombre de sus pecados con tal de meterse en una pelea con los saduceos. No. Jesús vino y perdonó porque esa era su naturaleza. Jesús hizo lo que tenía que hacer. Y cuando hizo lo que tenía que hacer, ¿cuáles hombres impíos, los saduceos, pensaron mal en su corazón? Y dijeron estos saduceos: ¿cómo se atreve a decir tus pecados te son perdonados? Blasfema, dijeron los saduceos. Y el término ahí blasfema viene del griego blasfemeo, que significa usar un lenguaje abusivo o difamatorio sobre Dios o el hombre. Hablar con reproche, injuriar, calumniar, un discurso despectivo, intencionalmente irreverente en contra de Dios o de las cosas sagradas. El castigo por la blasfemia, según el Antiguo Testamento, más específicamente en Levítico 24, versículos 10 al 23, era la muerte. Cuando los saduceos dicen en su corazón, porque vean lo hipócritas que ellos eran, no se atrevieron a decirlo, solo lo pensaron y desearon en su corazón que acusar al Hijo de Dios de blasfemo. Y vamos a ver en un momento que finalmente este es el punto que utilizan para condenar a Jesús a la cruz. Lo acusan de blasfemo. En el judaísmo se creía que solo Dios podía perdonar pecados. Recuerden que en el Nuevo Testamento amanecemos con no solo la ley de Moisés, sino con la interpretación de la ley de Moisés por medio de los rabinos. Y estos rabinos elevaban su interpretación incluso por sobre la ley de Moisés. ¿Sí? Más o menos como lo que hoy vemos en la Iglesia Católica y el famoso magisterio de la Iglesia. ¿Sí? Según la ley rabínica posterior, la blasfemia técnicamente involucraba pronunciar el nombre divino o tal vez invitar al pueblo a seguir a otros dioses. Recuerden que en el primer siglo, si hoy lo tradujéramos al español, los rabinos decían, sí, tengan cuidado, porque el nombre dijo que no se atrevían ni siquiera a decir Jehová, no se atrevían ni siquiera a decir Yahvé, porque si lo pronunciaban mal, estaban blasfemando, merecían la muerte. Entonces ni siquiera se atrevían a decir el nombre de Jehová, ¿sí? Y Jesús se atreve a decir, yo perdono pecados. Para ellos era una blasfemia, ¿no? Según el uso más común de este término blasfemeo, un uso menos técnico, aplicaba a cualquier insulto grave en contra del honor de Dios. Estos eruditos legales o escribas estaban equivocados al interpretar las palabras de Jesús como blasfemia. No había manera realmente, si observamos la ley, de cargar o acusar a Jesús de blasfemia. No existía en ese momento esta acusación. Recordemos que finalmente esta es la acusación que utilizan los fariseos para llevar a Jesús a la cruz. Dice Mateo 26, versículo 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Y después de eso, la turba se enardeció, lo llevaron ante Pilato y finalmente lo terminaron crucificando. Para ellos, esto era el único elemento que realmente les permitía condenarlo a muerte, a Jesucristo. Los escribas no se atrevieron a emitir palabras. Ellos no abrieron su boca y dijeron, Jesús, eres un blasfemo. Solo lo pensaron, solo lo desearon en su corazón. Pero no fue necesario que abrieran su boca, porque Jesús conocía el corazón y sus malos pensamientos.
La acusación de los escribas sería correcta si cualquier otro hombre que no fuese el Hijo de Dios hubiese dicho: yo perdono pecados. Pero este era el Hijo de Dios, quien tiene potestad para perdonar pecados. Por lo tanto, esta acusación no es legal, no es factible, porque este es el Hijo de Dios, quien tiene potestad para perdonar los pecados. El contraste aquí se marca cuando Jesús sí abre su boca, y Jesús sí es lo suficientemente valiente para acusar a los escribas y decirles: ustedes pensaron. ¿Por qué pensaron mal? ¿Por qué piensan mal en su corazón? Jesús sí abre su boca y los acusa. Y el hecho de que los escribas no se defendieran, ¿cómo así? Nosotros no pensamos nada. Ellos no se defendieron. Ese simple hecho nos dice que Jesús estaba exactamente en el punto indicado. Jesús sabía que ellos habían pensado mal y ellos no se defendieron porque eran culpables de lo que Jesús les estaba acusando. Jesús los acusa con palabras. El hecho de que no se defendieran, pues, prueba que Jesús estaba en lo cierto. Y Jesús los acusó exactamente de lo que estaban pensando. Eso lo puede hacer solo Dios mismo. Esta escena también es una enseñanza. Muchos piensan que solo es una narrativa de un milagro para decir: wow. No, pero este también es un momento de enseñanza. Jesús está enseñando por medio de lo que está haciendo. Y Jesús avanza su enseñanza con una pregunta retórica. Y el verso 5 dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Esta es una pregunta retórica. Ahora, no es tan retórica para nosotros. Es decir, necesitamos conocer el contexto. ¿Por qué? Esta pregunta va dirigida al hombre natural. Aquel hombre que necesita ver, palpar, sentir, porque si no, no cree. No, que se muestre, porque si no, no creemos. Esta pregunta va dirigida al hombre natural, no al hombre espiritual. Juan 20, versículo 29 dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso esta pregunta va dirigida al hombre natural, al que lamentablemente en su necio corazón necesita ver, porque si no, no cree. Para el hombre natural, o la perspectiva de los escribas que estaban allí, era más fácil decir: levántate y anda. ¿Por qué? ¿Por qué era más fácil decir: levántate y anda? Muchos cristianos se equivocan aquí porque creen: no, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque levántate y anda, que se pare un paralítico está difícil. Entonces cualquiera piensa así, pero en el contexto es de cabeza, es al contrario. ¿Por qué? Era más difícil que alguien dijese: tus pecados te son perdonados, por dos razones. Número uno, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y dos, si alguien se atreve a decir eso, está firmando su sentencia de muerte. Entonces era más difícil decir: tus pecados te son perdonados, que levántate y anda. D.A. Carson comenta, y ahí lo puse en sus bosquejos para que ustedes lo puedan leer después. Jesús no reprendió los pensamientos de sus oponentes de acuerdo a su escepticismo, ¿ok? Al contrario, Jesús respondió de acuerdo a la perspectiva de los maestros de la ley en el primer siglo. Es decir, levántate y anda es más fácil, ya que solo Dios puede perdonar pecados. Calvino también escribe sobre este pasaje y dice que en proporción como el alma es más excelente que el cuerpo, el perdón de los pecados es una obra mayor que la sanidad del cuerpo. Si lo entendemos con los ojos bíblicos espirituales, cuando seamos, no sé, mucho más maduros en la fe, o cuando logremos entender aún mejor los misterios de la Escritura, hemos de ver que de verdad restaurar un alma y traerla de nuevo a la vida es casi imposible. Para el ser humano es prácticamente imposible. Que un hombre entienda que sus pecados son perdonados, que una mujer entienda que sus pecados son perdonados, no lo logramos a través de la psicología, ni de la psiquiatría, ni de la ciencia, ni de la física cuántica, ni de cualquier otra disciplina que a nosotros se nos ocurra estudiar.
jamás vamos a poder entender cómo el alma de una persona estaba muerta y ahora está viva. Yo trabajo con un norteamericano quien él no pudo tener hijos con su esposa y entonces adoptaron 5 hijos, 2 de Guatemala, 1 de allá de Estados Unidos, que nació allá pero no tenía padres y lo adoptaron, y 2 niños de Rusia. Y estos 2 niños de Rusia fue todo un trámite, ¿no? Les tocó viajar y esto y exámenes médicos y un dineral y todo. Finalmente lograron adoptar a 2 niños de Rusia y los trajeron de Rusia a Estados Unidos. Allá en Rusia el sistema funciona con el gobierno, ¿no? Los niños pues son encontrados en la calle y el gobierno tiene casas que los crían durante cierta edad y a cierta edad los sacan de la casa porque ya son muy grandes. Y los niños se meten en pandillas y todo lo demás, ¿no? Pero estos niños pues fueron adoptados, los trajeron a Estados Unidos y reciben una llamada de una mujer que en Rusia, ella era la que cuidaba a estos niños. Y llama a Estados Unidos a esta familia y le dice, mire, usted adoptó a estos 2 niños. Sí, nosotros los adoptamos. Yo soy la mujer del gobierno ruso que tenía a mi cargo a estos 2 niños. ¿Será que usted me permitiría irlos a visitar? Y él dijo, claro que sí. Hasta creo que le pagaron el pasaje y todo. Se vino de Rusia a Estados Unidos a visitar a estos niños que ahora habían sido adoptados por esta familia. Y me dice, el norteamericano es mi jefe, ¿no? El dueño del instituto bíblico que yo tengo el privilegio de dirigir. Y me dice, esta mujer se para en nuestra sala y observa a los niños ya unos cuantos años después. Y dice, hay algo diferente en estos niños. Y él le dice, pues sí, pues aquí pues han tenido una vida diferente, los hemos alimentado mejor, ya no se visten igual. No, dice, no. En los ojos de estos niños ahora hay vida. Allá conmigo no había vida en los ojos de estos niños. Aquí con ustedes, estos niños ahora tienen vida. ¿Cómo se logra eso? Es lo que Calvino dice. En proporción, la restauración del alma es una obra mayor que la restauración del cuerpo. Eso es lo que Mateo nos está comunicando aquí. Y vamos a llegar a la conclusión de que si este paralítico no se hubiese levantado, ¿qué más necesitaba si ya tenía su alma viva? Eso es lo que estamos viendo aquí. En esta escena, el milagro de la sanidad es utilizado por Jesús como la premisa para su conclusión. Era más difícil decir, tus pecados te son perdonados. Eso era imposible. Y entonces Jesús dice en el verso 6, pero ustedes necios de corazón, para que sepan y puedan ver que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, para que ustedes vean. Voltea a ver al paralítico y le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Para que no quede duda que Jesucristo es quien puede perdonar pecados. El único que tiene la potestad por medio de su palabra sana al paralítico, ya que éste se levantó y se fue a su casa. El clérigo luterano y erudito del griego del siglo XVII, Johann Albrecht Bengel, dijo lo siguiente comentando sobre este pasaje. Dulce expresión. La cama había llevado al hombre. Ahora el hombre lleva la cama. Cuando la gente vio lo que sucedió, se maravillaron. Y el griego allí dice que fobeó. Es el griego. Ellos fobeó. Y lo traducimos al español como se maravillaron. Pero el griego significa temer, tener miedo, asustarse, ser presa de la alarma. Aquí
La primera vez que el doctor Steve Ottolini, lo vamos a tener este mes aquí en Guatemala, la primera vez que el doctor Steve Ottolini vino, yo me recuerdo que estábamos en la prédica y de repente una casa se encendió la alarma y empezó, ¿verdad? Como que si alguien se estaba metiendo a la casa, ¿verdad? Y se apagaba la alarma, ¿va? Y él decía, ¿qué está pasando, va? Seguía predicando y otra vez se encendía la alarma, ¿va? Y se asustaba y él decía, ¿qué hago? ¿Levanto mis manos o qué? Se asustaba porque eso no lo había él experimentado mucho, ¿no? O yo lo llevé a comer aquí a un restaurante por acá, íbamos caminando por ahí por la zona 10 y en ese día, no sé por qué, habían muchos militares ahí caminando y entonces se para y empieza a ver ¿qué está pasando? Porque hay militares y se asusta, ¿va? No, tranquilo, aquí los militares es algo más común, le digo, no hay, no me dices que en Estados Unidos, si miramos militares en las calles, pues, levantamos las manos porque Dios guarde, o sea, él se asusta. Este es el griego que está aquí. Cuando la gente vio que perdonó pecados y levantó a ese hombre de su cama, la gente se asustó, fue presa de la alarma. Ahora, esto es exactamente lo que precede a la glorificación. ¿Saben por qué ustedes y yo glorificamos a Dios? Porque le tenemos miedo. Por eso dice el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El único miedo que los cristianos tenemos o debemos tener es el miedo a Dios. Porque, como dice el salmista, su ira es fiera, es feroz. Ese miedo es el que la gente tuvo cuando vieron a este hombre perdonar pecados y levantar al paralítico. Cuando una persona glorifica a Dios es porque primero le teme. Y por eso dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y esa es la vida del cristiano. Aquel que teme hacer algo que desagrade a Dios. En cierto sentido, este sentido de asombro o temor obliga a alguien a glorificar a Dios. La gente glorificó a Dios, del griego doxasó, que significa honrar, alabar, reconocer, admitir la gloria de Dios, exaltar, magnificarlo, celebrarlo, adornar con brillo, vestir con esplendor. La gente glorificó a Dios porque, dice Mateo, había dado tal poder, porque Dios había dado tal poder a los hombres. Pero no es descabellado decir que le había dado tal poder o potestad al Hijo de Dios. Y vean la expresión idiomática que aquí Mateo utiliza. Mateo escribe que Jesús dijo, para que veáis que el Hijo del Hombre. Jesús utiliza ese título, el Hijo del Hombre. Algunos creen que es precisamente de la profecía de Daniel, cuando Daniel está en este éxtasis, allá, si no estoy mal, es Daniel capítulo 7, está en este éxtasis y dice que vi en las nubes del cielo subir a uno como aspecto de hijo de hombre. Ese término hijo de hombre del Antiguo Testamento en la profecía de Daniel es el término que Jesucristo utiliza para hacer referencia a sí mismo. Y entonces la gente se asusta que un hombre, porque lo podían palpar, ver, comía con ellos, hacía lo que ellos hacían. Este hombre tiene esta potestad, no solo de levantar a un paralítico, de sanar a la suegra de Pedro, de sanar a aquellos leprosos, de echar fuera a los demonios. No solo eso, sino que tiene la potestad para perdonar pecados. Asústense, porque Dios ha dado esta potestad al Hijo del Hombre, quien es Jesucristo. El gran teólogo D.A. Carson culmina este comentario diciendo que los hombres debiesen tener miedo a aquel que tiene autoridad para perdonar pecados. Tal temor engendra alabanza. ¿Cómo aplicamos este pasaje, mis hermanos? Ahí en sus notas, para que ustedes puedan revisitarlas después, puse 2 aplicaciones importantes. Y ambas las saqué de 2 grandes teólogos reformados del pasado. J.C. Riley observa que Jesús está leyendo los corazones de los escribas.
Jesús está leyendo su malicioso pensamiento y este malicioso pensamiento fue públicamente expuesto. Ellos fueron puestos en abierta vergüenza, los escribas. Hay una importante lección para nosotros aquí y Riley comenta y cita Hebreos 4:13, donde dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Miren, nada puede estar oculto de Cristo. ¿Qué pensamos en privado los hombres y las mujeres cuando nadie nos mira? ¿En qué estamos pensando? Y dice Riley, ¿en qué estamos pensando cuando estamos en la iglesia y nos sentamos todos serios? Dice. Jesús lo sabe. Jesús mira y puede leer tu corazón. Y dice Riley, Jesús deja registrado lo que tú te imaginas. Jesús algún día nos llamará a todos a dar cuentas. Y esto lo mencionamos en alguna de las predicaciones en el pasado, no recuerdo muy bien cuál, pero yo les decía a ustedes que hemos de dar cuenta incluso de nuestra imaginación. La imaginación es un regalo que Dios nos ha dado. Y esa imaginación más vale que sea limpia. Porque créanme, vamos a dar cuenta de eso. Los escribas dieron cuenta de haber pensado, imaginado, este es un blasfemo. Pobrecitos. Eso nos debe llamar nuestra atención. ¿Para qué utilizamos nuestra imaginación? Yo puedo decir, cuando era más joven y no entendía estas cosas, créanme, utilicé mi imaginación muchas veces para cosas horrendas. Nunca llevé a cabo esas terribles maquinaciones por la gracia de Dios, pero me admito pecador por haber utilizado el regalo de la imaginación para cosas pecaminosas. Y vamos a dar cuenta incluso de esto. Aunque haya muchos secretos que solo los pensamos y nos los llevemos a la tumba y nadie lo supo, el día en el que nos enfrentemos al Creador nos va a decir: yo supe lo que tú imaginaste. Dice Romanos 2, versículo 16, en el día en que Dios juzgará a Jesucristo, juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Sí, esos secretos que cada uno de nosotros tiene y que han sido corrompidos por el pecado, vamos a dar cuenta de ello. Como decimos en Guatemala, estamos fregados, estamos mal, estamos mal, estamos terribles, ¿qué vamos? Directo al infierno. No. ¿Qué debemos hacer? Hay solución. ¿Qué acabamos de hacer? Compartir la mesa. Miren qué bonita esa imagen de los vasos vacíos y del pan ahí ya vacío. ¿Por qué? Porque comimos de aquello que nos libera de este problema y de muchos otros, ¿no? Porque nuestros pecados lamentablemente son muy extensos. ¿Qué debemos de hacer entonces? En términos muy prácticos, rogar todos los días por misericordia y perdón. Ustedes no creyeron en el evangelio solo en aquel día que confesaron creer en Jesucristo. No, ustedes creen en el evangelio todos los días, porque todos los días pecan y todos los días necesitan del perdón de Dios. Eso es lo que hacemos. Al mismo tiempo, rogamos por misericordia para que se nos libere de nuestros propios secretos pecaminosos. Y ahí les puse en sus notas, y este es un verso que cada uno de nosotros debiese aprender de memoria. Dice el Salmo 19, versículo 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Muy bien podría ser traducido eso, y perdonador mío. Cada vez, y espero que de verdad cada uno de los que está aquí todos los días se postre literalmente en sus rodillas a orar, pida perdón por los secretos y las imaginaciones, por las maquinaciones de nuestro duro e impío corazón que poco a poco ha ido siendo suavizado por el evangelio. La otra aplicación a la cual yo quería hacer referencia, para que no se sientan tan mal, porque solo regañar soy yo, creo yo.
A partir de otra parte de este pasaje, Juan Calvino nos regala una excelente aplicación. Calvino observa que los hombres generalmente no consideran que sus sufrimientos en el cuerpo pueden ser castigos de Dios. Los hombres, dice Calvino, solo desean nada más que un alivio en su carne y mientras tanto no sienten ningún tipo de preocupación acerca de sus pecados. Pero la única manera de obtener liberación de todo mal es que Dios se reconcilie con nosotros. En otras palabras, de poco le sirve a una persona tener salud, pero estar en enemistad con Dios. De poco le sirve. Por eso es el Salmo 72, cuando Asaf escribía: no entiendo por qué los impíos tienen salud. No entiendo por qué los impíos tienen cuerpos robustos, decía el salmista. Todo lo que emprenden les sale bien. Sus hijos son fuertes. Y dice Asaf: hasta que entré en el templo de Dios y vi el final de los impíos. Que aunque hayan tenido salud y prosperidad en su vida, cuando caen no hay quien los levante. De poco le sirve a una persona ser sana durante 70, 85 años, 90 años. Ahí hay gente que dice: mi mamá no se muere, ahí está entera, vos, y tiene 85 años, ¿verdad? No sufre de nada la señora. Gloria a Dios. Ojalá que no sufra de nada en su cuerpo y tampoco en su alma. Porque si no sufre de nada en su cuerpo, pero está muerta en sus delitos y pecados, de poco habrá servido esa larga vida llena de salud. Pero definitivamente de mucho le sirve, de muchísimo le sirve al enfermo estar en paz con Dios. Calvino continúa escribiendo que cuando el sentimiento de nuestras aflicciones nos recuerdan nuestros pecados, antes de cualquier cosa busquemos cuidadosamente obtener perdón. Aunque Dios no nos sanara de nuestra enfermedad, el perdón de nuestros pecados es lo mejor que Jesús ha podido hacer por nosotros. En conclusión, este pasaje trata de la obra suprema del perdón de los pecados. Y la sanidad del cuerpo, un bono extra. El objetivo era el perdón de los pecados. Y si fue sano, de extra mano, te lo ganaste de chiripa. Pero realmente el perdón de los pecados es la obra que aquí debemos de admirar. Matthew Henry en su comentario termina diciendo: pero aún en el caso de que no hubiese sido sanado el cuerpo, habría tenido suficiente motivo para tener buen ánimo si sus pecados le eran perdonados. Con esta seguridad, bien valía la pena venir a Jesús. Todos los que por la gracia de Dios tienen evidencia de que les han sido perdonados los pecados, como nosotros, tienen motivo para estar de buen ánimo, cualesquiera que sean los problemas exteriores o las aflicciones corporales que tengan. Así que desde este púlpito proclamamos, como Jesús le proclamó al paralítico: tengamos buen ánimo. Aunque tengamos problemas en nuestro cuerpo, si tenemos nuestros pecados perdonados, lo tenemos todo. Amén. Pongámonos de pie.